Y en esta semana morazánica continuamos con Puño en Alto TV. Les saluda Sandra Rodríguez en compañía del delegado del Poder Popular, Sergio Rivera. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Puño en Alto TV. Hemos conmemorado los 232 aniversarios del natalicio del general Francisco Morazán Quesada. ¿Cuál es la importancia, delegado de Morazán, en esta lucha del Poder Popular? El proceso de refundación se basa precisamente en construir una nación libre, una nación soberana, una nación con principios, que realce los derechos del pueblo, que realce la educación, que realce la salud, que realce todo lo que hemos anhelado desde que Honduras es un país independiente de cualquier nación extranjera. Por eso el legado de Morazán, que no solamente era un militarista, como lo han querido proponer históricamente en Honduras, sino que un hombre avanzado a su tiempo, que se fundamentó en ilustración del siglo XVIII y que después sirvió de incentivo para el desarrollo, primero de las independencias y luego en la continuidad en el proceso de cada una de las naciones. El legado Morazán es similar al legado de Bolívar, el legado de San Martín, el legado de Sucre y de todos los grandes libertadores de América que han soñado con una patria grande, con una patria única y sobre todo independiente. Ese es el legado que tenemos, que fue fusilado el 15 de septiembre de 1842. Eso sí, también lo recordamos con nostalgia y con ira alrededor de que nos han asesinado al más grande prócer que ha nacido en esta nación. Y desde la Casa del Poder Popular nos vamos hasta la Casa de Morazán en el centro de Tegucigalpa con el abogado Carlos Turcios. Abogado Carlos Turcios, gracias por recibirnos en la Casa de Morazán. Un placer, licenciada. Me alegra mucho. Esta es la casa de nuestro héroe, de su bella esposa, doña María Josefa Lastiri, de la familia Morazán, que la tuvo por 56 años y que después, por esas circunstancias de la vida, tuvieron que venderla tras la muerte del héroe, de su madre y de doña María Josefa. Y 100 años después, el Estado de Honduras la recupera, la convierte en la Biblioteca y el Archivo Nacional, y en el gobierno del presidente Mel Zelaya la recuperamos para devolvérsela a la familia Morazán Lastiri, que son sus legítimos dueños. Y ahora le rendimos homenaje a él con un museo, una biblioteca, un archivo y un centro de investigaciones históricas a futuro, ¿verdad? Creemos que de esta manera estamos cumpliendo al héroe con aquel pensar de él, aquel sentimiento que dijo que la posteridad le hará justicia. La casa en sí fue construida mediante un diseño arquitectónico basado en la arquitectura, valga la redundancia, española con influencia arabesca. Usted va a ver que la casa tiene mucha influencia arabesca, pareciera que fuera un palacio árabe. Recuerde que los árabes se integraron a la vida de España por casi 800 años, desde el 700 hasta 1486, cuando los españoles se sacuden de la bota musulmana y en ese orden esa influencia está aquí en la casa. Hemos convertido en la sala de la independencia de los pueblos de América Latina. Considera el descubrimiento, la conquista y luego la colonización hasta llegar al proceso de independencia de todos los pueblos de América Latina, comenzando con el pueblo de Haití, que en 1804 se emancipó. Luego viene Ecuador y las 5 repúblicas libertadas por el gran Simón Bolívar, pasando por México hasta llegar a Centroamérica con el proceso de independencia de los discípulos de Fray Antonio Lien de Goicoechea, como encabezados por el sabio José del Valle, Barrundia, don Pedro Molina y por supuesto, ¿verdad?, don Dionisio de Herrera. Ellos inspirados en las ideas de la Ilustración, o sea, lo que dio paso a la Revolución Francesa, comenzaron con este proceso de emancipación en América Latina que culminó en todo el continente más o menos en 1825 e inició en 1804. Mirábamos ya a Francisco Morazán inmerso en estas ideas. Sí, recuerde que Morazán es un hombre de su tiempo.
Él nace 3 años después de la Revolución Francesa. Es decir, crece con las ideas formidables de la Revolución Francesa. Era un gran admirador de los enciclopedistas franceses. Incluso él estudió mucho a Montesquieu, a Rousseau, a Diderot, Voltaire, D'Alembert y, por supuesto, ¿verdad?, los filósofos griegos, ingleses, franceses, españoles o, ¿por qué no decir, los latinos? Seguimos en una de las salas de esta hermosa casa histórico Museo de Morazán. ¿De aquí qué nos cuenta, abogado? Esta sala es la sala que se llama la Sala de la República Federal de Centroamérica. Considera todo lo relativo a los pensamientos de nuestro héroe. Recuerda que Morazán fue 2 veces presidente de la República Federal de Centroamérica y en la sala plasmamos su pensamiento libertario imantado a sus ideales y, por supuesto, al ideal unionista. Entonces tenemos fragmentos de sus discursos que fueron los que él presentó ante el Congreso Centroamericano cuando fue electo presidente en 1830 y 1834. También tenemos algunas réplicas de las prendas que él utilizaba en la época y también algunos objetos personales de él como sus espuelas, algunas espadas de sus soldados, documentos originales de la época y todo eso, ¿verdad?, que lo identifican a él como una figura rutilante en la historia de Centroamérica, porque debemos de reconocer que él es el exponente más alto de los hijos de Centroamérica y es el hombre que más brillo le ha dado a Honduras, a nuestra patria, que actualmente necesita ejemplos dignos como los de él. Hablando de estos ejemplos dignos, abogado Turcios, ¿cómo considera usted el hecho de tener una semana morazánica? Mire, nosotros los morazanistas hemos estado siempre en contra de esta semana morazánica porque me parece, verdad, que sí es cierto que el pueblo necesita descanso, necesita feriados y también estamos conscientes de que es necesario el famoso derrame económico para fortalecer la economía. Pobrecitos nuestros empresarios, ellos pasan unas crisis, ¿verdad? Y se demuestra en esas actitudes llevándose de encuentro el día de nuestro héroe. Somos partidarios iniciados del descanso del pueblo, pero el feriado morazánico pudo haberse dado incluso en la segunda semana de octubre. ¿Por qué tenían que llevarse de encuentro el día del nacimiento del orgullo de los hondureños? Eso tiene un mensaje bien velado y pareciera que todo el tiempo han querido opacar la figura excelsa de Morazán. Les estorba personas como Morazán y la honestidad de Cabañas. No lo pueden ver a los ojos porque los irradia como el sol. Entonces, conclusión, lo prudente es que el feriado morazano se traslade para la segunda semana de octubre y de esta manera los niños y los jóvenes de Honduras, que son la esperanza y el futuro de Honduras, tengan una semana cívica, educativa, cultural para fortalecer su memoria histórica y crear identidad y valores en Honduras. Eso lo necesitamos porque recuerde que el pasaporte de Honduras en el plano internacional da lástima ahorita. La Casa de Morazán ha estado abierta toda la semana y está abierta siempre. Una invitación para que el pueblo hondureño, no solo el de Tegucigalpa, venga a este hermoso lugar. Ese es el propósito. Invitamos a todo el pueblo hondureño a que visiten la casa del héroe centroamericano y su esposa María Josefa Latire. Estamos aquí en el corazón de Tegucigalpa, a una cuadra al oeste de la estatua de nuestro héroe en el Parque Central. Trabajamos todos los días de lunes a sábado de 8 a 4 de la tarde. Aquí vamos a encontrarnos con la historia de Honduras, con muchas obras museísticas del héroe y documentación histórica que es nuestra fortaleza. Son bienvenidos y aquí los esperamos. Cátedra morazánica que ha implementado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, podemos decir que es un elemento importante en el proceso educativo, porque conocer a nuestros mártires y nuestros héroes es una forma precisamente para que la gente aprenda a querer
su patria. A veces no tenemos ni identidad porque no sabemos ni quiénes somos ni dónde venimos. Y el hecho de que se implemente la cátedra morazánica a nivel nacional es importante. Aunque la Universidad Pedagógica tiene la cátedra morazánica, todo el que se gradúa en la Universidad Pedagógica recibe lo que es la cátedra morazánica. En esta cátedra morazánica pues se realza el papel de nuestro paladín centroamericano en el aspecto militar, en el aspecto como gobernante, en el aspecto político. Y de lo que yo recuerdo es que no se realza el Morazán padre, y entendemos precisamente que no se podía realzar la figura como Morazán papá, porque él, por andar en sus proyectos de unificar Centroamérica y de independencia, pues estuvo poco con sus hijos e hijas. Pero sí es importante que en las escuelas y colegios se hable del Morazán, más que del Morazán militar, y del héroe así como falso, que se hable del Morazán estadista, el hombre de carne y hueso que luchó y que tenía parientes y que desde joven empezó a despegar pues en su carrera política, porque fue secretario de Dionisio de Herrera y ahí leyó mucho en la biblioteca, fue autodidacta, y después con las doctrinas del iluminismo, de los iluministas franceses, pues leyó todas esas literaturas, y eso hizo que él tuviera esa visión amplia de querer la unificación de Centroamérica y de luchar por una sola patria como Bolívar. Gracias por compartir con nosotros en este recorrido histórico del general Francisco Morazán. Con este legado y con esta lucha, profesor Sergio, ¿qué se nos viene para las próximas semanas? Muchas actividades están por venir, actividades que tienen que ver con la continuidad del proceso de refundación de la patria, actividades que tienen que ver con la consolidación del gobierno y neutralizar los ataques que desde la derecha se hacen cotidianamente con su cerco mediático, con sus medios de comunicación. Este es un pueblo que resiste, que apoya a su gobierno, porque fue el pueblo el que puso este gobierno y es el pueblo el que lo defenderá mediante la construcción del poder popular. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Puño en Alto TV.